Toma tu taza de café que continuamos con A Primera Hora. Gracias por seguir en sintonía con este su espacio a primera hora. Y después de una gran pausa, estas pausas están siendo muy interesantes, entonces pues una gran pausa, una gran entrevista. Está con nosotros una amiga desde cero. Hay amigos desde cero, son gente que han estado desde el inicio del programa y son gente, ¿verdad? Además de que es amiga, ha estado de cero con nosotros Yulibeli Wanterpool. Yulibeli es una abogada y es especialista en temas de derecho administrativo y en temas también de derecho laboral. Bienvenida, Yulibeli. Buenos días. Buenos días, Elías. Bueno, aunque yo debo saludar a la mujer primero, Sí. a mi Hay que hermana destacar- Loreni, De esta casa aquí. Elías, Luis, un placer de verdad estar aquí con ustedes y sobre todo compartir con la audiencia a primera hora. Yo me siento en mi casa. Yo no he venido fija para acá por un tema de compromiso. Sí, pero usted sabe que esto es suyo. Usted lo sabe. Yulibeli, tú sabes que el tema laboral y el código laboral y las situaciones que hay hoy en la prensa dominicana, sale algo, el Listín Diario. Si me pueden colocar la portada del Listín Diario, señor director, para que Yulibelis y nosotros analicemos algo que tiene que ver con un tema laboral y es la ley del 80-20. ¿Qué tanto se cumple en República Dominicana la ley del 80-20? Y sobre todo porque se está diciendo que las empresas no lo están haciendo. Esto se vincula al derecho laboral. Un dominicano puede reclamarle a una empresa de que hay más extranjeros que nacionales. ¿Eso se estila? Mire, vamos por parte, Loreni. A mí me tomó por sorpresa verlo ayer. Ah, Fue ayer que el ministro de Trabajo hizo referencia a propósito de unas inspecciones que hicieron en unas empresas de guerra. ujú. Y me sorprende mucho porque si lo vemos por separado, está muy bien. Es el cumplimiento a las disposiciones del artículo 135 del Código de Trabajo que manda la nacionalización del trabajo. El 80% de los trabajadores en una empresa deben ser dominicanos y el otro 20% se puede destinar a mano de obra extranjera. Pero ¿por qué no quiero que lo veamos separado? Porque entra en un contexto en el que el fin de semana, el domingo, nosotros vemos que hay una cumbre sobre el pacto migratorio que se va a celebrar el próximo 14, en el que los partidos de oposición han confirmado su asistencia para ir a escuchar la posición del gobierno de manera responsable. ¿Y por qué yo no lo quiero ver separado? Porque nosotros no habíamos visto un titular de esa naturaleza antes de este momento. Yo creo que el gobierno quiere ir con tener algún peso moral indicando que le están inspeccionando las empresas para controlar migratoriamente desde los recintos laborales y no así. No creo que sea una postura responsable, uno a vapor, calentar una situación que la tenemos ahí. ¿De qué se trata, Lorendi? De que muchas empresas son sindicadas porque buscando mano de obra más barata, contratan extranjeros, pero esto no es solamente el tema de la nacionalización. Detrás de esto hay un tema de informalidad, de desprotección laboral, porque muchos de esos extranjeros, al no estar regularizados, tampoco pueden entrar en la seguridad social y hay muchos riesgos vinculados que no solamente desprotegen a la clase trabajadora, sino también que generan una vulnerabilidad de cumplimiento a lo interno de las empresas, porque si un trabajador de esos que de manera irregular son contratados, tiene un accidente de trabajo, un accidente de trayecto, al final es una demanda muy costosa para la empresa, la cobertura de la seguridad social, el riesgo laboral, son muchos aspectos que al final del día también generan una situación de inestabilidad económica. Ver el tema del 80-20 simplemente como una reivindicación de los trabajadores es verlo a medias. Es una cuestión que también tiene que ver con la sostenibilidad de la producción o del sector productivo de la República Dominicana, y el gobierno debe verlo con ese nivel de responsabilidad. No es solo atacar ni hacer un llamado al mandato de la ley porque está establecido legalmente. Reitero que el artículo 135 del Código de Trabajo lo dispone, sino que ¿qué hará el gobierno también para abrazar a la clase emprendedora, a esas MIPYMES que forman parte de más del 97% de la producción a nivel nacional y que ahora mismo, de acuerdo a las últimas estadísticas que presentó la Oficina de Estadística, más del 56% de las MIPYMES están en una situación de informalidad? Entonces, son muchas cosas que están atadas a esto y no es solo el aspecto migratorio.
Sí. Gilbeli, una pregunta. En la misma ley hay una eximiente del 80-20, cuando, si no me equivoco, que cuando especifica que es siempre y cuando exista esa mano de obra, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Y vamos a ver si uno le llega quizá, porque ya estos problemas quizá está un poquito desbordante. Este tema siempre ha sido, y se habla del tema de mi área, el sector construcción. Uno habla mucho del tema de los montos, ¿verdad? Los montos, hay mano de obra más barata, los dominicanos no están dispuestos. ¿Por qué quizá como Estado, ¿verdad? Porque ahí tendríamos que ponernos todos de acuerdo, no tener tarifas, algo más estandarizado para yo poder decir, mira, realmente es aquí que debe estar y que dominicanos puedan acceder? Porque mientras yo pueda pagarle, ejemplo, a un maestro constructor haitiano 1.500 pesos, no le voy a pagar a un dominicano 2.500 pesos. Vamos a verlo de la lógica del que anda buscando el precio mínimo. ¿Por qué quizás no estandarizar y decir, el maestro constructor debe estar entre 1.700 y 1.900? Y quizás ajustarlo pero buscarle una medida, porque aquí ni en el sector construcción ni en el sector agricultura, yo creo que está 80-20, pero a favor de los haitianos. Esa es la realidad, porque que tú lo ve a cualquier torre en el medio de la capital para ver. Entonces, ¿qué medida? Quizás una situación un poquito difícil, ¿verdad? Pero ¿cómo hacerlo? Social alto, mira. La primera inquietud que tú haces sobre la normativa sí existe. Cuando el párrafo del artículo 135 hace referencia a no tener la capacidad técnica, refiere a que tú has hecho un levantamiento y has verificado que los nacionales no pueden suplir lo que técnicamente requiere la empresa. Y cuando se trata de trabajos de esa naturaleza, yo creo que ahí no radica el problema. Ahora, con relación a las tarifas o salarios mínimos establecidos, sí están regulados. La comisión de salario, que está conformada por una comisión tripartita, el comité por el Ministerio de Trabajo, el sector empresarial o patronal, como dice el código, y el sector de los empleados, que hay unos sindicalistas ahí que los representan. Sí, perdón, para que no se quede. Sí existe, porque nosotros lo tenemos en tabla y te dan unas tablas de los... Hay salarios mínimos establecidos. Pero que se cumpla ahí. Pero el tema del cumplimiento, Elías, es una responsabilidad de supervisión del Ministerio de Trabajo, que para eso tiene una dirección de inspectoría que debe ir recinto por recinto u obra civil por obra civil, verificando que en las planillas de personal móvil y fijo se está contemplando el cumplimiento de la ley, que de hecho esos fueron algunos de los hallazgos que notificó el ministro de Trabajo ayer, que encontró en las empresas de guerra temas de horas extras y situaciones diversas que se dan en las empresas. Entonces, volviendo al tema de eso, están establecidas las tarifas, todos los salarios, parece sectorizado, que es el tema de construcción, hay unos salarios mínimos establecidos. Yo creo que aquí hay un tema de necesario fortalecimiento de las medidas de supervisión, ¿verdad?, y de control que tiene que llevar el Ministerio de Trabajo, que es como órgano rector en materia de trabajo privado le corresponde, y no de manera esporádica o coyuntural hacer un anuncio de esta naturaleza que pone en relieve que probablemente lo que se quiere es generar un titular para llevar a la mesa de diálogo, un diálogo que debe ser responsable, que se está cumpliendo y que se están persiguiendo a las empresas como si fuéramos órganos persecutores, de ir a buscar si estamos cumpliendo el 80-20 o no, para que en un mes ya no se hable del tema y en todo sentido nosotros continuamos con esta situación que es irregular. Yo no quisiera fijar una posición, porque yo creo que es una responsabilidad de todos, no es solamente el gobierno, el sector empresarial tiene que sentarse y buscar soluciones que permitan de manera equilibrada suplir las garantías que son necesarias para la clase trabajadora y que se mantenga la economía en términos sostenibles, que ese es el gran reto aquí. Más allá de cuestiones políticas, yo sé que hay retos importantes que la clase emprendedora y empresarial está lidiando día a día, porque no solo se trata de eso, se trata de una carga impositiva alta, de un costo de vida muy alto, de energía eléctrica cara. Entonces,
yo creo que todos esos temas deben afrontarse de manera conjunta. En ese mismo tenor de lo de Elías, porque el tema de la ley y el tema de que, imagínate tú, que tú no encuentras mano de obra dominicana para cierto sector, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, Óyeme, si ya lo estoy poniendo abierto. No encuentro mano de obra, y te lo voy a poner un tema claro, para la costura, por ejemplo, que es mi área. Mire, ¿Qué hacemos? El ministerio, si lo vamos a llevar eso es lo que ideológicamente nos corresponde y como manda el código, vamos a hablar del deber ser. Y después vamos a ver qué es la realidad que vivimos. El deber ser manda que el Ministerio de Trabajo, a través de sus bolsas de empleo, realice ferias, como lo hace ocasionalmente, pero que te pueda depurar un perfil para ayudar también a las empresas en ese proceso de reclutar un personal que cuente con la calidad, que ya tú hayas tenido toda un proceso de capacitación e inducción conjuntamente con otras instituciones a través de acuerdos interinstitucionales, el Infotep, el INADE, entre todas otras instituciones que se encargan de la capacitación a nivel técnico. Entonces, luego de eso, para darle ese acompañamiento a las empresas, si luego de agotar ese proceso público-privado en alianza, usted no tiene la mano de obra nacional Requerida, ¿verdad? Porque usted lanzó las propuestas y no llegó mano de obra, sino mandó a los recursos humanos de las Pública. instituciones que lo hacen, tienen todos los Así mismo como estamos fijando posición pública sobre eso, la fijamos y decimos, mire, tales empresas que se acercaron al ministerio, 150 empresas de construcción que tienen la necesidad de mano de obra para obra gris, encofrado, pintores, y no ha llegado mano de obra local, se ven en la necesidad de acudir a esto. Y ahí nosotros cumplimos con la norma que dice no hay la capacidad. O sea, debe haber local. una Pero demostremos a la población que ciertamente se hicieron todos los procesos. Se hicieron los esfuerzos. Ok. Los esfuerzos para garantizar el cumplimiento de la norma. Y que como Estado nosotros estamos acompañando a esa clase empresaria. Créame, Loreni, ningún empresario quiere incumplir la ley. No, para nada. Y el Estado ahí debe dar ese respaldarazo a la clase empresarial que quiere cumplir, pero dame las herramientas para hacerlo. Y el salario, porque también dicen, es que se le paga menos al extranjero que al dominicano. Entonces el dominicano dice, no voy a trabajar porque lo que paga no es remunerativo, no va de acuerdo a lo que yo trabajo. ¿Eso se puede regular o debe estar regulado? Está regulado. Los montos. Los montos están Todos. regulados. El comité de salario establece cuál es el salario diario y por hora para los empleados del sector construcción. Ahora No, pero yo hablo a nivel general, no solamente construcción. Todos están regulados. Todos. Los no sectorizados, hoteles y restaurantes, sector de seguridad, seguridad privada, los de construcción, todos, industrias, zonas francas, están debidamente establecidos por el Comité Nacional de Salarios que establece cuáles son las tarifas mínimas. Ahora, Loreni, miren, la categorización para la aplicación del salario mínimo, me voy a referir al no sectorizado, que tiene que ver con las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, tiene un salario mínimo que permite unos 26,000 y pico de pesos. Pero cuando nosotros vemos la canasta básica, en cuanto está, en unos próximos a los 47,000 pesos, nos llama mucho la atención de cómo un ciudadano de a pie con un trabajo puede sostener la canasta básica, hacer que sus hijos vayan a la escuela y también tener medianamente una vida que le permita sentir que tiene calidad y que encuentra calidez en las políticas públicas que está desarrollando el gobierno dominicano. Entonces, yo no puedo jamás en la vida atacar el salario mínimo porque yo entiendo que está muy por debajo de la media con los costos tan altos que está manejando el tema de la inflación, que es una realidad que viene de un probable mal manejo de políticas en términos económicos del gobierno. Muchos subsidios sin tener el espacio de donde nosotros vamos a rescatar, muchos préstamos que no van a contribuir con la construcción de infraestructura, hay baja inversión pública y por lo tanto la rentabilidad es muy mínima y eso eleva el costo de la vida, genera inflación y es lo que ha provocado que
que hoy día nosotros tengamos salarios que no le permite a la gente sobrevivir. De ninguna manera nosotros podemos entender que la solución es reducir los salarios. Porque ¿qué ocurre cuando el ministerio, ahí hay un salario que recientemente se incrementó para el tema, para los de seguridad, y el año que viene hay otro aumento para completar el aumento que decidió el Comité de Salarios? ¿Y de dónde los empresarios sacan ese dinero? ¿De dónde? Es aumentando los costos de los servicios y productos que proveen. Entonces, por un lado yo te estoy aumentando mínimamente, pero por otro, cuando yo voy al supermercado, cuando yo compro combustible, cuando yo me muevo, o el domingo, un domingo cada 3 meses quizás, que yo voy a sacar a mi familia a comerme un picapollito o una cosa, yo no lo puedo pagar. Entonces, yo estoy afectando la calidad de vida, y eso hay que verlo de manera integral, porque no solamente se trata de un buen salario, que no es bueno. Ciertamente. Yo le diré 2 preguntas. ¿A quiénes podemos enlazar la responsabilidad del no cumplimiento del artículo 135 de la ley laboral, en este caso del 80-20? Y la segunda, el presidente, en este caso, meses anteriores, ha dicho que para poder disminuir el impacto que tiene en el área agro de la mano de obra haitiana o indocumentados haitiana, va a buscar una manera con el Bandex de, por lo menos en este caso, solventar, de brindar tecnología a esas áreas. ¿Qué tan cierto podría ser esto y cuál sería su impacto? Mire, la primera pregunta es una responsabilidad compartida de cumplimiento de las empresas y de supervisión del Estado a través del Ministerio de Trabajo, que tiene las herramientas, tiene un departamento de inspectoría que es para esos fines. Y cuando yo verifico, hay unas sanciones económicas de multas para el no cumplimiento, nadie quiere que lo sancionen. Pero si el órgano rector nunca me visita, nunca va, al final de cuentas yo voy a buscar el bajadero que me permita subsistir como empresa. Con relación a lo segundo, buscar la forma de subsidiar algunos sectores. En cierto modo yo estoy de acuerdo y lo he escrito en muchas ocasiones. La clase empresarial no puede estar sola en una batalla en el que busca crecer y que ese crecimiento impacta directamente en el Producto Interno Bruto y se dispara en la calidad de vida y sobre todo cómo se visualiza el crecimiento de la República Dominicana en términos generales. Entonces, yo he hablado en que en el caso de las MIPYMES especialmente, se deben crear algunas o fortalecer algunas políticas públicas de incentivo, por lo menos durante los 3 primeros años, para que éstas logren un incentivo real, que logren establecimiento, flexibilizar o crear unos salarios que permitan escalonados, que permitan que estas empresas puedan ir creciendo en la medida de su producción, que sean acorde con su realidad, con los servicios que venden, con los productos que tienen a disposición. Y en términos fiscales hay también oportunidades de crear mecanismos de una responsabilidad tributaria un poco más flexible. No podemos tener responsabilidades de grandes empresas cuando las MIPYMES tienen una realidad y un volumen de venta que no responde a las obligaciones fiscales que hoy día se tienen. Porque tú estás invitando, cada vez que cuando yo tomo la medida de ensanchar las responsabilidades fiscales de una empresa, yo le estoy invitando que sea informal, si ella no tiene la posibilidad de hacerlo. Cuando yo aumento salarios, yo también estoy invitando a la formalidad y sobre todo esto, más que ampliar la posibilidad de que las empresas creen empleo, yo reduzco porque no voy a tener la posibilidad de pagar 25 empleos de 26,000 pesos, sino que yo reduzco y tengo 15 y lo puedo sobrellevar y sobrecargo incluso a la clase trabajadora que lo que hacían 3 me lo va a tener que hacer 1. Y hay que hacerlo porque el trabajo es necesario. Entonces, todo eso puede el Estado llevar algunas soluciones que impacten la parte fiscal, el incentivo a las MIPYMES y sobre todo buscar la forma de que no se reduzcan la capacidad que tienen las empresas de generación de empleo. Ahora yo tengo una pregunta que yo estoy dejándola de que para hay una cosa que yo no quiero que se me olvide. ¿Qué cosa? Dígame lo que usted quiere decir, pero hay algo que yo no quiero dejar de hablar con la gente. Porque voy a hablar de inteligencia artificial. No, pues dígalo. Excelente. Ah, no, pues entonces yo debo hacer mi pregunta antes que usted, porque entonces es de un tema que ella estaba ahí, para que no se pierda. Dale. Mira qué pasa. El año pasado,
en una reunión que tuvo el gobernador del Banco Central, leyó la encuesta de mi pymes, ¿verdad? Sí. Pero dice eso en los números del Banco Central, que el 85.2% de las MIPYMES tienen informalidad, por lo menos en cuanto a lo que se refiere como RNC y demás, y que solamente el 14.2% estaba en la formalidad. ¿Qué te quiere decir esto? Que las diferentes medidas que yo tomo como gobierno, se supone que en su lógica, lo que tienen es a la empresa que está formalizada. Ejemplo, si yo libero encaje legal para empresas que hagan esto, se supone que quienes van a ir a buscar el préstamo es una empresa que esté en la legalidad. Se supone que cuando yo busco y cambio el salario, aumento del salario, es para la empresa que está en la formalidad, porque si está en la informalidad, no está registrando, no tiene cómo registrar los empleos y demás. En otras palabras, uno de los grandes problemas es la informalidad, pero ahí viene un debate del mismo empresario pequeño. Coño, formalizarme me significa un sinnúmero de cosas importantes en costos. Se ha hablado, un ejemplo, a nivel de impuestos internos, de facilitar, de ver si se puede hacer, se está trabajando con un impuesto único, todo ese tipo de cosas que podrían llevar un poquito hacia la formalización. A mi entender, no vamos a tener ese desarrollo importante hasta que esa formalidad no se pueda producir. ¿Qué hacer para ayudar a esa formalidad y evitar que el pequeño empresario se vea en esa disyuntiva de que empresas que no pueden sobrevivir, que no podrían sobrevivir en la formalidad? Esa es la realidad. Mire, como Estado nosotros invertimos mucho en formación técnico-profesional para crear mano de obra técnica para las empresas. Y yo creo que hay que formar en el emprendimiento. De manera responsable el Estado tiene que orientar a la gente para que conozca sus responsabilidades en torno y que también cree capacidades que le permitan desarrollar modelos de negocio que se vendan. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo lo veo mucho porque a mí me llegan muchos clientes. Que usted empieza a hacer desayunos, esos desayunos que se mandan al novio, a la novia, y lo empieza a hacer desde su casa. Y un día, Elías, que es una persona formal, le dice, mira, yo quiero que tú me hagas un desayuno, pero tú me das factura con comprobante fiscal. Y ese día, después de 2 años, esa emprendedora va al estratega, a mi oficina, y me dice, yo quiero formalizarme porque me estoy perdiendo de negocios. No es porque una obligación, sino porque me estoy perdiendo de oportunidades de negocio porque yo no tengo RNC. Y viene, si no tiene la orientación adecuada, formaliza la empresa porque lo único que ve es que tiene que producir más. Y del otro lado hay un mundo de responsabilidades, de ITEVIS, de formulario 606, 607, de planilla de personal fijo, de TCS, que cuando lo ven dicen, pero por Dios, yo me podía quedar como yo estaba. Y genera un miedo que no debe existir miedo. Lo que debe haber es planificación. Complicaciones. No, lo que debe haber es planificación del negocio, el que tú vas a desarrollar. Y el Estado tiene que acompañar a la gente. Yo no puedo formar solamente para que seamos empleados. Debemos formar para que la gente desarrolle negocios. Y con relación a la inquietud en términos generales, Elías, si uno lo visualiza simplemente como un tema de responsabilidad, es el crecimiento que pueda tener la economía cuando tú tienes gente produciendo. Todos estamos produciendo y no solamente generándote una per cápita de la TCS para el fondo de pensiones que se invierte, ¿verdad? Pero tú puedes tener también gente aportando al Producto Interno Bruto y nosotros como Estado debemos pensar en eso. Claro. Sobre todo que hoy día, y esas son estadísticas que lo presentan ahí, las nuevas generaciones no tienen la misma capacidad de resiliencia que tenía la generación que nos antecede a nosotros, que te duraba 20 años en un trabajo, en un mismo empleo. Hay una invitación a moverse mucho. Entonces, hay inestabilidad, que eso también afecta a los empleadores, porque invierten en la creación de capacidades, en la formación de un personal, y a los 2 o 3 años esa persona se va a un nuevo trabajo porque se cansa, porque entiende que ese no es su destino. Y muchos jóvenes de 25 a 30 años están emprendiendo un negocio, están desarrollando un modelo que les permita ser lo que ellos quieren ser. Entonces el Estado debe acompañar a esa clase y a esa generación que quiere a través de sus ideas desarrollar modelos de negocio que le permitan
junto al crecimiento empresarial, ser felices. La gente anda buscando la felicidad a través del arte y a través del intelecto que les permita construir libertad. Totalmente de acuerdo. Y me encanta todo eso, Yuli Belis, porque tal vez con esta pregunta, no sé si cerramos y armamos un lío aquí hoy. Yuli Belis, hay una realidad rampante que está azotando al mundo y es la tecnología y la inteligencia artificial. Estamos viendo cómo se han perdido miles de empleos a nivel global y República Dominicana no será la excepción. Aquí tuvimos un experto en temas de tecnología, de informática, que decía que se proyectan unos 150 millones de empleos perdidos que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial y por las tecnologías. Yo, en lo particular, he estado haciendo varios cursos y encontré uno de la inteligencia artificial que pasa de la generativa a la agéntica. Ahora tú puedes hacer a tu medida un agente de inteligencia artificial, que es lo mismo que entrenar por 3 meses a una persona. Eso tú lo haces en 1 hora. Tú le pones toda la información que tú quieres. Mira, usted tiene que hablar así, cordialmente, saludar, despedir, preguntar, anotar, reservar, todo esto. Y la persona, o el agente, perdón, ese agente te hace todo lo que un humano, solamente que tú no lo ves personalmente. En Rusia ya tú lo puedes ver. Tú compras un ticket para el tren y tú ves un agente de la inteligencia artificial. Te pasa el ticket y todo, pero es una pantalla. Pero tú estás hablando con un agente. ¿Y qué pasa? Cuando tú compras un agente de inteligencia artificial que tal vez te cuesta 40, 50 dólares, ¿cuánto es eso en pesos dominicanos? 3,000 pesos. 3,000 pesos. Y es perfecto porque no se equivoca, trabaja 24 horas, 365 días al año, no paga prestaciones. Espérate, óyeme, yo no sé si ella lo ha visto, yo no sé si ella lo ha visto porque ni siquiera mucha gente lo puede percibir. Yo te voy a presentar uno fuera del aire. ¿Qué hacer con eso que está pasando y lo que viene? Porque, por ejemplo, te lo voy a poner en mi caso, señores. Yo tenía un equipo de voces en off que contrataba Lazo. Hoy Lazo tiene 11 Labs, que te da el tono, el acento y demás para todo eso. Yo antes tenía 3 o 4 guionistas. Hoy yo tengo un agente que me redacta los guiones con una magnitud que dependiendo de lo que tú le pidas, eso te va a entregar en segundos. Y pocas veces se le hacen cambios. Y así ahora tú tienes varias aplicaciones como Clean Eye Video que te generan avatares para muchas cosas donde tú no tienes que buscar una gente. ¿Tú sabes cuántos empleos ya hay menos? Hay 3 empleos, 3 o 4. Y ahora tú tienes un Sora y a otro Vid que te generan los videos sin tú tener que salir a grabar. Te genera todo. Yo he hecho presentaciones sin tener que salir a hacer una foto ni un video, con fotos y con videos animados. ¿Qué hacer ante esto que viene? Usted me debe incluirle algo. Inclúyale. Simplemente ver hacia dónde debe ir el marco legal del trabajo de inteligencia artificial también, que aquí eso, nosotros hablamos de inteligencia artificial en el país. Yo, por ejemplo, usamos inteligencia artificial, pero hablamos de inteligencia artificial como algo como a aislado. futuro. No, eso es hoy. ¿Hacia dónde debe ir esa Lo reglamentación? primero, Elías, que Loreni no lo dice, ella tiene miedo. Tiene miedo y ella, el año pasado, nosotros desarrollamos el galardón FEN de la Federación de Mujeres Empresarias. De la que tú eres vicepresidenta. Sí, y ahí ella tenía, de verdad, casi la sustituyen. Y ella estaba asustada. Entonces, eso sentimos todos los profesionales, ¿verdad? En algún momento, de que la inteligencia artificial nos va a sustituir. Sin embargo, es un acompañamiento. Yo creo que es saber convivir. Y yo me voy a referir simplemente al marco normativo porque ya los aspectos tecnológicos yo se lo dejo mucho a los técnicos y de inteligencia artificial. Es el hoy, no es una cuestión del futuro. De verdad se están perdiendo empleos y yo creo que nosotros tenemos tantos retos previos al tema de la inteligencia artificial en marcos normativos que todavía el Código de Trabajo de nosotros, que es del 1992, no contempla el teletrabajo, no lo contempla. Hubo que suplirlo a través de una resolución del Ministerio de Trabajo por la necesidad que generó el COVID-19. Entonces, el aprovechar este escenario en el que tenemos muchos años discutiendo sobre la modificación del Código de Trabajo y han nacido tantas situaciones, la sociedad ha evolucionado y requiere de una actualización normativa, implica que también nosotros pensemos, más allá del tema de la nacionalización del trabajo, que yo quiero decir, yo creo que puede ser 70-30 con la realidad que estamos manejando en República Dominicana. Estoy de acuerdo. Y también contemplar el equilibrio de qué tanta inteligencia artificial tú puedes usar en tu recinto laboral para garantizar la mano de obra humana.
en los recintos laborales y un mecanismo que permita supervisar que las empresas están garantizando la empleabilidad de las personas, porque es un compromiso de las empresas. Eso en términos normativos, pero inminentemente, y yo lo uso, es necesario, uno necesita una ayuda y a veces mi asistente humana se queda corta y yo le digo, mira, revísame esto, dime esto. Sin falta ortográfica. Utilizar, aunque hay ausencias, señores, y hay que advertir esto, la inteligencia artificial hay cosas técnicas que no te la cubre y se equivoca, claro que sí. Si tú no le dices, mira, el código tal, si yo no sé de materia laboral o de tema societario, de derecho administrativo, Ahí es que está el tema. ella me va a decir cosas que ahí es quizás no está el tengan que tema. ver. Óyeme el dato. Y el Óyeme uso el que le vamos a dar. Pero óyeme el dato. Lorena. Tú tienes un agente que no es lo mismo generar, la que tú estás hablando de inteligencia generativa. Tú le dices a un agente, yo créame, la voy a formar, óyeme, yo la voy a formar. tú la formas. Tú le dices, tómete código laboral, tómete código penal, se lo pasa, los enlaces, los PDF, lo que tú quieras. Y en 2 segundos tú tienes a una persona que no se le va a olvidar nada. Y te va a dar todo. Entonces, a una persona no. ¿Cuál es la mirada, Lorendi? Hay que empezar a formar a la clase trabajadora para el buen manejo de la inteligencia artificial en el trabajo, para ganar tiempo, mejorar la calidad de los productos que estamos dando, porque la inteligencia artificial te hace una presentación de PowerPoint, tú simplemente le dices, mira, yo voy con Lorendi a Gamma se llama. Gamma. Hay aplicaciones para te todo. Te la tira como tú quieras. Para todo, pero tú tienes que saber técnicamente ¿Cómo es? Lo que tú quieres. Sí. Entonces, debemos orientar la mirada a formar a la clase trabajadora para que optimice el tiempo, los recursos a través de la inteligencia artificial y no sea sustituida, porque el que no sepa usarla va a ser sustituido. En el mañana lo que vamos a requerir es un personal técnico que también, entre las habilidades que cuente, diga en el perfil que maneje inteligencia artificial. Lo que yo no me quiero ir de ese espacio sin decir es que uno de los aspectos que más se ha estado conversando en materia laboral recientemente es el tema de la bonificación, que es la participación individual en los beneficios de la empresa que tienen los trabajadores a partir del ejercicio fiscal. El plazo para el cumplimiento de esta obligación venció a final del mes de abril. Ya ahora en mayo, todas las empresas que no han pagado, y hoy estamos a 12, a 13. Todas las empresas que no han pagado están en cumplimiento y tienen el riesgo de que sus trabajadores presenten dimisión. Si en su IR2, que es el formulario que reporta la declaración jurada de beneficios, usted tiene 2 pesos o lo que sea de beneficios, procure distribuirlo, que aunque usted esté en falta, por lo menos le lleva el cumplimiento a sus trabajadores con relación al reporte del pago. Aunque eso no los va a eximir, la bonificación. Ajá. Establece el artículo 223 del Código de Trabajo y dice que yo voy a distribuir el 10% de los beneficios que tuve durante ese año fiscal en mis trabajadores. Probablemente en el cálculo, que no lo voy a hacer aquí, sino que yo les invito a que vayan a mis redes sociales y vean un video que subí la semana pasada en La Estratega RD sobre cómo calcular la bonificación cuando el monto que tienes para distribuir no alcanza el total que tú tienes para pagar. Entonces, si tú no lo has hecho aún, hazlo, págale a tus trabajadores. Esto no te va a eximir de que tus trabajadores presenten dimisión porque ya hay un incumplimiento, pero reduce la brecha de que lo hagan. Y si tú como trabajador no lo has recibido, también saber que puedes presentar dimisión justificada. Aunque la dijiste rápido, pero antes de que cerremos el bloque, en el caso profesional, ¿cómo comunicarse con Yulibeli? ¿Cómo comunicarse con la estratega? Nuestra asesora laboral de cabecera. No perdemos pleito con esa. Bueno, mire, yo comparto siempre contenido legal a través de La Estratega. Lo voy a deletrear, @Lextratega con X, RD, y en mis cuentas personales, @YWandelpool, YWANDELPWL, donde estamos compartiendo contenido de interés. Y aunque yo vengo aquí a esta entrevista como miembro del Partido de la Liberación Dominicana, no es un producto completo y yo pongo a disposición el talento que gracias a Dios he tenido la oportunidad de construir y cada cosa que aprendo, porque yo creo que a través de la política uno es el mecanismo de transformar y felizmente lo que profesionalmente puedo aportar también lo aporto en el Partido de la Liberación Dominicana, donde como subsecretaria de Asuntos Jurídicos también estamos respaldando a todos los
ciudadanos, no solo los militantes, sino cualquiera que tenga una necesidad legal y entienda que en el Partido de la Liberación Dominicana puede contar con los técnicos que le apoyen y le respalden en este momento tan difícil que vive la población dominicana, de modo que también estamos a sus órdenes ahí. Y además es miembro de la directiva de la Federación de Mujeres Empresarias Dominico. Vicepresidenta. Vicepresidenta, señora vicepresidenta, caramba. Gracias. Y es completa, ya lo dijo ya, completa. Loreni, nos vemos el jueves Claro. en la presentación de la maqueta de Ciudad de 6:30. Ángeles. Hoy Te vamos a felicito. tener un agasajo privado de Grau Estilo, que es un parte de Bien, nos nosotros. vemos ahí. Mujeres empoderadas, empresarias. Loreni, voy a públicamente a decirlo, te lo escribí el otro día. Yo me siento muy orgullosa de tener cercanía contigo porque eres una mujer que nos hace sentir muy orgullosas y nos empuja a hacer cosas. Cuando uno piensa en mujeres referentes, contemporáneas, que hay que pensar en Loreni, en la República Dominicana, porque lo que tocas, te empeñas en hacerlo bien y que eso impacte. Y yo felicito no solo esta iniciativa de Ciudad de Ángeles, sino Lazo, lo que haces en términos de comunicación, que cuando te llaman de manera desinteresada, que mis ojos y mi corazón lo han percibido, tú dices que sí, que estás presente con cualquier mujer y hombre que te requiere. De modo que públicamente te reconozco y te felicito, de verdad, me siento Tan orgullosa. bella, tan linda, eso es el amor que hay, es un amor genuino. Saludos para toda la directiva, por favor, a la señora presidenta Rosy, salúdemela también. Oye. Claro que sí. Agradecer a nuestra querida amiga Yulibeli Juan Terpool, abogada experta en derecho administrativo, que ha estado aquí con nosotros iluminándonos un poquito. Yo creo que este es un tema muy complejo y que todavía, Yulibeli, hay demasiada tela por donde cortar y demasiadas arreglos que hacer, ¿verdad? Y que obviamente Pero todo eso... juntos podemos construirlo y Claro. crear las herramientas para que el gobierno tenga la luz y técnicamente pueda tener las soluciones que necesita la población dominicana. Y que todas esas mejoras, sobre todo en derecho laboral y en la parte, en la parte administrativa, irá en beneficio de la colectividad y de la sociedad dominicana. Agradecerte por haber estado aquí con nosotros, decirte que este espacio, como siempre, es tuyo. Y a ustedes, que ahora mismo seguimos con más de este su espacio a primera hora. No se muevan, que ahora viene otra entrevista súper interesante. Ay, sí. No te despegues ni un segundo. Ya regresamos.